Andrea, nos encontramos seguimos en The Expo Cannabis 2021 del Centro Santa Fe y vamos a platicar unos instantes con Andrea De Ledone, es director de ventas de la empresa Andeli. Andrea, muchas gracias por recibirnos. Coméntanos, ¿a qué se dedica la empresa Andeli? Nosotros nos dedicamos a lo que es todo el control de clima, o sea, en particular de nuestro eslogan es un confort industrial, un confort general. Estamos muy enfocados en la parte de enfriamiento y climatización de invernaderos, donde traemos un producto de Italia que tiene una patente internacional, que es un mezclador de aire muy útil en la parte de invernadero y por supuesto la parte de cannabis. ¿Por qué es importante regular el clima en un invernadero y cómo funciona este desarrollo de Andeli? Es muy importante tener bajo control el clima porque la planta puede sufrir un estrés de hidratación o sufrir eventualmente hongos debido a la humedad. Entonces necesitamos tener un clima bastante preciso y muy constante durante todas las fases de crecimiento de la planta. Esto me ayuda mucho el meter un sistema que puede ser un tipo, una UMA, una máquina, una manejadora de aire donde podemos incluir adentro control de humedad, control del aire, o sea, darle la humedad relativa necesaria para la fase de crecimiento. Por supuesto, en el momento que yo introduzco aire frío o aire caliente al interior del invernadero, tengo un desfase porque el aire frío va hacia abajo, el aire caliente va hacia arriba. Entonces debo mezclar este aire para que esté seguro que toda la planta sea completamente vamos a hacerlo así, absorbida de este flujo de aire, ¿no? O sea, que no existan diferenciales de temperatura, que la temperatura sea constante y homogénea en todo el invernadero. ¿Por qué es importante, por ejemplo, para cannabis, que la temperatura sea homogénea en el invernadero o en otros cultivos? ¿Hay diferencia? Sí, en la cannabis como en otros cultivos es muy importante porque empieza la planta a tener una deshidratación y empieza a marchitar en esta parte, o al revés, como decía antes, si hay demasiada humedad en algunos puntos, sobre todo en la parte baja de la planta, donde se concentra la humedad, cuando florece la planta, empieza a generar hongos adentro de la planta. Entonces, una buena ventilación es muy importante. Además, esta ventilación te homogeniza todo, la parte de calor, la parte de frío, la humedad relativa y el CO2 que necesitamos introducir al interior del invernadero para que la planta pueda ser vigorosa, ¿no? Ahora, nos has comentado que independientemente de este mecanismo que ustedes diseñaron para que el aire se distribuya a lo largo del invernadero, Andeli tiene otros desarrollos que tienen que ver con la iluminación de los invernaderos. Por supuesto, tenemos una división de nuestra empresa donde hemos estudiado una lámpara all-in-one, una lámpara en práctica que no necesita ser cambiada. Algunos invernaderos se cambian la lámpara conforme a la fase de crecimiento de la planta. Esta lámpara, gracias a la tecnología LED, podemos cambiar los colores y darle la fotometría ideal durante el crecimiento de la planta misma. Esto tiene que ver entonces con la intensidad de la luz que necesita la planta para desarrollarse. Por supuesto, por supuesto. Ahora, necesidad y color de la luz también, hay que cambiarle un poquito el color a la planta. ¿Por qué es importante cambiarle el color? Porque conforme al tipo de planta que tenemos, el color hace que la planta crezca más rápido o menos rápido en esta parte, ¿no? ¿Nos puedes poner un ejemplo, un ejemplo con algún cultivo en el que ustedes tengan experiencia a este respecto? Tenemos experiencia en el jitomate y en las flores. Las flores en la lámpara se utilizan desde muchísimo tiempo en Europa. Yo soy europeo, soy italiano, y traigo esta tecnología desde allá, porque en la parte de flor, donde en Italia en invierno se necesitan las rosas, necesitamos crear la luz artificial del sol para que las rosas crezcan más rápido y podemos entregarla, por ejemplo, el día de la mamá o, no sé, para el día de San Valentín, ¿no? En esta parte. Entonces,
La cannabis se comporta de la misma manera, finalmente es una flor, necesitamos que florezca en un corto tiempo. Entonces engañamos la planta para darle más luz y hacer un día eventualmente que no sea un día de 24 horas, sino un día de 22, 20 horas. Entonces para que la planta crezca más rápido. ¿Es un sistema automático o cómo se regula la temperatura? ¿Cómo se regula la cantidad de luz y el color? Nuestra especialidad es también esto, no nada más un control del clima, dar un producto, un controlador, llamámoslo así, es un controlador finalmente, que pueda controlar no nada más el frío, no nada más el calor o la climatización, no el CO2, sino automáticamente en base a las fases de crecimiento, el control cambia color a la luz automáticamente. ¿Qué colores se utilizan, por ejemplo? Pues para un desarrollo de crecimiento. Pues depende del tipo de... Ponos un ejemplo, por favor, Andrés. Pues, ahorita me estás agarrando en curva de esta parte, bueno, no porque esa es la parte más técnica de mi ingeniero técnico. Pero puedo decirte que hay que reflejar el más posible la luz del sol, o sea, que imitar el más posible la luz del sol. Entonces, ustedes regulan que el aire sea parejo, sea homogéneo en todo el invernadero, la iluminación. ¿También tienen ustedes mecanismos para regular la temperatura en el invernadero? Por supuesto, en el momento que hacemos climatización, el mismo controlador que controla la lámpara puede controlar también la parte de clima y de humedad relativa, por supuesto, y obviamente se puede conectar además directamente con un teléfono del cliente y decirle al cliente si hay alguna alarma, si hay alguna... Tenemos un desarrollo tenemos un producto que se ha desarrollado, no lo hemos desarrollado nosotros, lo estamos importando de Estados Unidos, donde directamente se conecta directo a una línea directa en VPN, una línea directa, no ya pasando por internet, es una línea súper segura, esto evita hackeos, evita muchas cosas, que contaminaciones exteriores. Entonces aquí el cliente puede tener en el just in time o en el mismo momento saber cómo va su producción, a qué punto se encuentra el ciclo de producción y verlo y este sistema además engancharlo o interconectarlo a un sistema de supervisión de toda la empresa. ¿Este mecanismo funciona para determinado tamaño de invernaderos? ¿Puede ser desde pequeños hasta muy grandes? Puede ser hasta de un cuartito de 100 metros cuadrados hasta menos, hasta un invernadero de 20 hectáreas, de 10 hectáreas. Obviamente ahí se va a trabajar sobre zonas, ya es difícil controlar todo el invernadero, sino vamos por zonas y ahí hacemos zonas, por ejemplo, en un invernadero, te hago un ejemplo, de 20 hectáreas, podría ser 20 zonas de cada hectárea. ¿Y cada una trabajaría individualmente? Podría trabajar individualmente o se monitorean en una forma global directamente. No importa el clima, no importa la ubicación, la altitud en el mar, en la montaña, el clima muy frío. Exactamente, la cannabis, por ejemplo, sufre mucho la humedad, es un producto que sufre la humedad. Entonces, en un determinado ciclo, en un determinado punto de su crecimiento, la humedad lo beneficia, pero después hay que bajar esta humedad. Entonces, en zona tipo Tabasco, damos el ejemplo aquí de México, donde la humedad es muy alta, necesitamos tener un control de la humedad en toda la fase de crecimiento de la planta. Entonces, no tenemos problema. En Tabasco no tenemos problema meterlo en la Ciudad de México, ejemplo. Obviamente ahí depende de los recursos que tiene el cliente, porque obviamente un invernadero con un control de humedad significa quitar humedad al ambiente, es más costoso que tener un ambiente sin humedad en esta parte, ¿no? Pero y meterle poca humedad a la vez. ¿Se adaptan ustedes a todas las requerimientos? Obviamente, sí. Realizan estudios, miden humedades, sacan promedios. Exactamente. Y de esta manera cuentan ya con el equipo técnico para extraer la humedad de este invernadero. Mi equipo técnico hace todo el estudio, yo como vendedor saco la propuesta del cliente, le doy la propuesta del cliente, la llevo a mi equipo técnico, mis ingenieros estudian todo el proceso y ven el tipo de máquina que más se acondiciona para este tipo de producto, para este tipo de clima sobre todo. Andrea, ¿algo importante que mencionar de lo que hemos platicado? Pues que estamos entrando en este mercado, lo veo muy bien,
veo un mercado que está creciendo bastante rápido. Ojalá que tenemos el apoyo rápido para que crezca más. Y el apoyo, digo, de todas las instituciones para que nos ayude a crecer más este mercado. El mercado de la cannabis. El mercado de la cannabis, sí, obviamente. Nosotros estamos en el mercado agropecuario y de industrial y residencial, bueno, no residencial, bueno, industrial, vamos a decir comercial, llamámoslo así. Pero el mercado de la cannabis es un mercado que a mí personalmente es muy interesante porque incluye muchas cosas que se utilizan en otros tipos de mercados. Tú eres europeo, Europa ya está más desarrollado en este tema. No en todo lado, por ejemplo, Italia es completamente, ¿cómo se dice? Completamente prohibido el cannabis, hasta el CBD de lo que sé. Pero, por ejemplo, en el norte de Europa sí es mucho más libre. En Países Bajos. Países Bajos, Holanda, etcétera, etcétera. España, también, ejemplo. En esta parte, pero tengo yo el sostén de una empresa italiana que es la que hace el sistema de ventilación, que me está dando mucho feedback, muchas informaciones en esta parte de cómo se está desarrollando en Europa, de cómo se está desarrollando. Nosotros, siendo en México, vemos mucho Estados Unidos. Estados Unidos es una muy buena guía en esta parte. Bien, muchísimas gracias, Andrea. No, gracias a ti. Muy amable. Gracias, hasta Gracias. luego.